soberana providencia. La gloria es para Dios. Dios, en medio de estas dificultades, de todos estos problemas que estamos afrontando, Él cuida amorosamente de su pueblo, por lo cual debemos estar muy agradecidos y en acción de gracias a Él debemos alabarle, bendecirle y glorificar su nombre. Y mucho más aquí en su casa, en su santo templo, donde están los suyos congregados como su iglesia, la cual Él compró por precio de sangre o con precio de sangre. Mis hermanos, en este momento voy a dar unos anuncios que como iglesia les damos. Equipando Siervos, el estudio teológico que venimos haciendo, continuará los lunes a las 7, por lo cual la reunión es a las 7. Lo vamos a hacer ya de manera física, pues que sosteniendo todos los protocolos que el gobierno nos exige. Continuamos con el devocional a las 6 a.m. Las mañanas se le enviará por el WhatsApp el devocional 6 a.m. y a las 10 p.m. en oración, como venimos haciendo desde antes que empezara la pandemia. Mis hermanos, vamos a dar unas recomendaciones entre las cuales tenemos. Vamos a tratar de mantenernos así como estamos, sentarnos separados. Vamos a seguir utilizando los elementos de bioseguridad que se nos exigen. Vamos a atender los protocolos que el gobierno nos exige, por favor. Vamos a tratar de no saludarnos de beso. Estamos muy ávidos de saludar a nuestros hermanos, un abrazo, un beso, pero vamos a tratar de omitir ese aspecto. En el día de hoy vamos a hablar sobre el Salmo 99. Si desean buscar en sus Biblias para que me puedan seguir para cuando ya lleguemos a la lectura, Salmo 99. Este es un salmo, yo lo dividí en 3 partes para mayor entendibilidad. Primero, el estado de Dios, lo cual podemos ver desde el versículo 1 al versículo 5, que es donde muestra el estado de Dios, donde Jehová reina. Este salmo nos muestra que Jehová reina y que está sentado sobre querubines. Dice también que es grande, exaltado sobre todos los pueblos. Dice que es grande y temible. Dice que es santo, recto y justo en su justicia. Segundo aspecto que vemos es cómo se comunicó Dios con el hombre. Lo podemos ver del versículo 6 al 8. Dice que por medio, en ese entonces, de los sacerdotes, Moisés y Aarón, por medio de hombres también escogidos por él, como Samuel, el cual le invocaba y Dios le respondía por misericordia. Dice que también está en columna de nubes y que hablaba con ellos. Dice también que Dios los perdonaba y por esa misericordia que hablamos anteriormente les respondía. El tercer punto dice que ante todo esto, esta misericordia y bondad, debemos o qué debemos hacer. Podemos hacerlo en forma de pregunta y la respuesta es adorarle, arrodillarnos ante Él, ante su palabra, porque fuimos perdonados y Él en medio de las dificultades nos responde. Anteriormente lo hacía audiblemente y de otras formas. Ahora nos habla por su Santo Espíritu y por medio de la palabra, la Biblia. Deseamos, mis hermanos, que Dios siga teniendo misericordia de nosotros y nos siga respondiendo, y esto que lo haga por su palabra, como lo ha instituido Él, por su Santo Espíritu, por medio de Cristo. Eso deseamos. Vamos a leer Salmo número 99.
Tiene como título Fidelidad de Jehová para con Israel. Coloquemos nuestros pies. Dice: Jehová reina, temblarán los pueblos, Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible. Él es santo y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltada Jehová, nuestro Dios, y postrados ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová y él les respondía. En columna de nube hablaban con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto les había dado. Jehová Dios nuestro, tú le respondías, le fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Exaltada Jehová nuestro Dios y postrados ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo, nuestro Dios es santo. Mis hermanos, vamos a alabar a nuestro Dios por medio de una oración. Cerremos nuestros ojos en señal de reverencia a nuestro Dios Padre. Amado Santo Padre Celestial, a ti sea la gloria y la honra. Bendecimos tu santo nombre, Señor. Te damos muchas gracias por permitirnos estar en tu casa, en donde estamos reunidos como tu iglesia, Señor, la iglesia que tú compraste a precio de sangre. Por lo cual, Señor, nos dirigimos a ti en reverencia, glorificando tu existencia, invocando tu segunda venida y dándote gracias porque nos redimiste de ese pecado eterno, nos colocaste en tu mano y nadie podrá apartarnos de ella. Gracias, Señor, te pedimos por nuestra iglesia que nos siga guiando y fortaleciendo, que siga guiando nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y que lo haga por medio de tu Hijo amado Jesús. Bueno, mis hermanos, en este momento vamos a disponernos a leer los himnos cantados, a cantar.
273. 273. Todas las promesas del Señor Jesús. Siempre sus promesas confiaré.
sentarse, mis hermanos. Ahora les dejo una gran acompañada por el hermano Boris, que tiene la predicación esta mañana. Buenos días, hermanos. Bendiciones, sean todos bienvenidos nuevamente a su Iglesia Bautista Reformada Soberana Providencia. Estamos con mucho gozo en nuestro corazón después de 6 meses de estar esperando y anhelando el tener nuevamente comunión unos con otros. Hoy el Señor en su infinita voluntad nos ha permitido que así sea y estamos agradecidos con Él. Pues este es un tiempo maravilloso, el tiempo que anhelamos cada domingo de poder compartir con nuestros hermanos y poder sentarnos a la luz de la palabra para aprender lo que el Señor tiene para nosotros, para vivir conforme a su voluntad. Entonces damos la gloria a nuestro Señor por eso. Bueno, vamos hoy a la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 10. Versículos 26 al 39. Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 39. Dice así la palabra del Señor. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Señor, añada bendición a su palabra. Vamos a orar para dar gracias al Señor. Bendito seas tú, soberano y todopoderoso Señor. Estamos agradecidos por lo que tú haces por nuestras vidas, Señor. Agradecidos porque nos permites estar aquí nuevamente conforme a tu voluntad, congregados, reunidos en comunión para adorar tu nombre, para escuchar tu santa palabra. Gracias, Señor, por esta grande misericordia. Gracias, Señor, por que podemos, Señor, tener comunión unos con otros. Señor, te damos gracias por tu santa palabra. Te pedimos, Señor, que sea ella redarguyéndonos, exhortándonos, animándonos, ayudándonos, para que nosotros podamos tener una vida conforme a tu voluntad. Padre, que esta palabra sea grabada en nuestros corazones, que no olvidemos, Señor, todo lo que tú has determinado para nosotros, que podamos vivir para tu gloria.
Que tu Santo Espíritu nos ilumine, Señor, y nos guíe y nos ayude para que sea tu palabra predicada y guardada en nuestras vidas. Te damos gracias, bendito Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en esta mañana, mis hermanos, venimos nosotros desarrollando el estudio del libro de Hebreos. Y el día de hoy llegamos ya al final del capítulo 10. Hemos visto a través de nuestro estudio sistemático, por decirlo así, del libro de Hebreos, hemos visto la superioridad de nuestro Señor Jesucristo sobre todas las cosas. Cómo nuestro Señor es superior desde antes del principio de los siglos, cómo Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hemos comprendido también cómo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es suficiente. Fue hecho una sola vez y para siempre, con un poder en la perfección de su sacrificio para limpiar nuestras conciencias, cosa que, como recordamos, no podían hacer los sacrificios de los machos cabríos, de los toros, de los becerros, pues esta era una sangre común que era derramada cada año con el fin de que hubiera una expiación, una propiciación para cubrir los pecados del pueblo y para retener la ira de Dios, para que ellos no fueran consumidos. Pero esta sangre no les limpiaba las conciencias, porque como dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Pero en nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro sustituto perfecto, su sacrificio sí fue suficiente para limpiar nuestro corazón, para limpiar nuestra conciencia y para hacer santos a los santificados. Esta es una gloriosa verdad que nosotros hemos recibido en el Evangelio. Nosotros hemos tenido el conocimiento de la verdad y hemos sido hechos nuevas criaturas conforme al nuevo pacto que fue hecho en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, por este nuevo pacto, por este nuevo nacimiento, como creyentes somos unos que amamos a Dios, amamos sus mandamientos, aborrecemos el pecado y entendemos lo que hizo por nosotros la preciosa y valiosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo que en esta mañana, adentrándonos en este estudio de las Escrituras y para comprender más lo que el texto quiere decirnos, debemos recordar lo que él había dicho en Hebreos 6, donde él cuestiona cómo es posible que aquellos que caminan en medio de la iglesia, que escuchan la palabra de Dios cada domingo, que con sus vidas cantan himnos, ofrecen oración, que viven moralmente correctos, que entran en comunión con los santos, podrían retroceder, terminando en una vida que se deleita en el pecado. Es como aquel joven que vive en su casa, que tiene todas las cosas, que vive en la paz de su hogar, que no le falta nada, pero que después, anhelando las cosas de este mundo, empieza a vivir en los vicios, en la perdición, en las codicias, en los placeres de este mundo, en las drogas, siendo carcomido por esta condición y alejándose totalmente de la paz de su hogar y terminando aún, si es necesario por causa de ese pecado, viviendo en un basurero. Esta es una historia que nosotros vemos en Lucas capítulo 15, versículos 11 al 32, que es la parábola del hijo pródigo, aquel que tenía todo con su padre, pero que le pide su herencia y decide partir para vivir en deleites y pecados. Es decir, que era una persona que aparentemente vivía en una comunión, pero por su corazón pecaminoso, esa comunión que tenía en medio de la paz, en medio de la bondad, en medio de la misericordia de un hogar, no era verdadera, era aparente, porque su corazón estaba ligado al pecado, estaba amando el pecado, amando los deleites del pecado, y esto lo hizo alejarse de esa misericordia y volver a revolcarse con los animales, con los cerdos, ¿verdad? Entonces, ¿qué entendemos nosotros? Que fue su corazón endurecido.
Era su corazón desde un principio el que estaba deleitándose en el pecado. Y tomando nosotros esta mañana el ejemplo de aquel joven, pero que estaba en la paz del hogar, pero que su corazón era un siervo del pecado, que estaba endurecido, que retrocedió dejando todo, apartándose y satisfaciendo su orgullo, su verdadera naturaleza. Nosotros debemos pensar, mis hermanos, que en medio de nuestra iglesia hay muchos que son así. No son pocos los que se desvían. Tanto que el apóstol Juan nos dice en 1 de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Por eso en esta mañana, mis hermanos, con la ayuda del Espíritu Santo, quien nos enseña y quien nos fortalece, quiero que me acompañen en este sermón que he titulado Una fe que persevera, que preserva el alma. Y lo he dividido en 3 puntos. El primer punto es una afirmación que confirma. El segundo punto, un recordatorio que fortalece. Y el tercer punto, una esperanza que nos anima y preserva. Vayamos pues al primer punto, una afirmación que confirma. Para esto es necesario que leamos nuevamente el versículo 26 del texto. Hebreos capítulo 10, versículo 26, dice así la palabra del Señor. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Aquí el autor está iniciando con una suposición de imposibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que él termina afirmando una terrible pero verdadera realidad. Y es que aunque es totalmente imposible ser portador de la gracia salvífica, haber sido redimido por la sangre de Cristo y volver atrás, sí es posible imitar ser parte de la iglesia de Cristo y vivir a espaldas de Dios como unos incrédulos. Por esto, mis hermanos, nosotros sabemos que hay personas que aunque con sus labios afirman creer en Cristo, levantan sus voces en oración, su vida está en perdición y pecado constante, por lo que hacen ver en apariencia lo que es imposible como si fuera posible. Pero nosotros hemos entendido algo a través del estudio que venimos haciendo, y es que el sacrificio de Cristo es magnífico, es suficiente, es glorioso, y aunque no requirió nuestro obrar, porque es totalmente por la gracia de Dios, sí nos debe llevar a hacerlo, es decir, ¿a qué? A que nosotros, por nuestro nuevo nacimiento, por la obra interna del Espíritu Santo, estamos motivados a obrar conforme a la voluntad de Dios. No estamos motivados a obrar en contra de la voluntad de Dios, pues nuestro Dios es el que pone tanto el querer como el hacer por su santa voluntad. Ya no lo hacemos como las ordenanzas de culto del Antiguo Testamento, las cuales no podían limpiar las conciencias, purificaban los elementos que prefiguraban las sombras de las cosas celestiales. Pero nuestro Señor en un solo sacrificio hizo posible lo que esas ordenanzas y lo que esas sombras no podían hacer, lo que no podían realizar. ¿Y qué fue eso? Que Él ahora sí, a través de su sacrificio, nos dio un nuevo corazón, nos redimió, nos dio vida nueva, cumpliendo lo que Él mismo dijo en Lucas capítulo 18, versículo 27. Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Y qué era imposible para el hombre? Para el hombre era imposible salvarse a sí mismo, purificarse a sí mismo, recibir vida eterna por sí mismo.
pues esto solo es posible por la obra de Cristo y solo proviene de nuestro Dios. Así que el hombre no sostiene la gracia salvífica en su mano o en su decisión. ¿Dónde está sostenida la gracia salvífica? En el sacrificio de Cristo. Ese sacrificio, ese derramamiento de sangre que abrió el camino para el lugar santísimo, que nos hace a nosotros acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Ese que purificó el cielo mismo, permitiéndonos a nosotros entrar a la presencia de Dios. Esto lo hizo posible el sacrificio de Cristo, el cual es grandioso, sublime y suficiente, pues su sacrificio nos dio vida, toda vez que Él recibió la ira que nosotros merecíamos. El Señor tomó la copa de la ira, recibió el castigo que nosotros merecíamos, para que a nosotros se nos imputara su perfecta obediencia y a Él se le imputara todo nuestro pecado, y cargó en Él todos los pecados que nosotros habíamos cometido. Por tanto, la salvación es del Señor, no es de los hombres. Así que, teniendo esto en mente y entendiendo este principio, nosotros debemos ver que aquellos que después de que aparentemente han recibido el conocimiento de la verdad, pero voluntariamente, es decir, con toda intención, deliberadamente, la palabra en griego dice intencional, la traducción en griego dice intencionalmente o de buena gana, es decir, con un deleite total por el pecado. Nosotros debemos entender que esos que aparentemente han recibido la gracia de Dios y anhelan voluntariamente, quieren de buena gana deleitarse en el pecado, el versículo es claro en decir que no habrá más sacrificio por sus pecados. ¿Por qué razón? Porque el sacrificio es una sola vez y para siempre. Y nunca después del sacrificio de Cristo y de ser aplicada la gracia salvífica en un hombre, va a haber como resultado un amor por el pecado, o querer pecar intencionalmente de buena gana, disfrutar una vida de pecado. Esto no es posible, porque claramente el que recibe la gracia salvífica aborrece el pecado. Su pecado le pesa, y esto lo hizo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Un sacrificio que no es continuo, que no es de todos los años, porque si no, como dijo la palabra en Hebreos, en los textos que estudiamos antes, tendría que haber padecido desde el principio de los siglos muchas veces y en muchas ocasiones, pero no fue así, fue una sola vez y para siempre. Así que el que recibió el conocimiento de la verdad, le es imposible pecar de buena gana, pues esto es contrario a la realidad de la salvación de todos aquellos que reciben la gracia de nuestro Dios. Así que entonces, ¿a quiénes se está refiriendo el texto? ¿A quiénes se refiere el texto cuando dice que pecan voluntariamente después de conocer la verdad? Muchas personas colocan este texto como si fuera una intención del hombre, que el hombre puede decir cuándo se acerca a Dios, cuándo se aleja. El hombre dice cuándo es salvo y cuándo no quiere ser más salvo. Pero nosotros ya hemos visto, por todo lo que hemos estudiado en el texto de Hebreos, que el sacrificio del Señor es el que es suficiente para que nosotros recibamos la gracia, y no depende de nosotros, no está en nuestra mano, no está sostenida por nosotros. Entonces, si no es sostenida por nosotros, la única forma de que desapareciera es que el que la sostiene la quitara, y Él no la quita, porque el que la da para siempre y por la eternidad. Así que cuando el texto se está refiriendo a aquellos que pecan voluntariamente, aquellos que ya no les queda más sacrificio por sus pecados, sino una horrenda expectativa de juicio, es decir, aquellos que están esperando la lectura de la sentencia condenatoria que los envía al infierno por la eternidad, se está refiriendo, mis hermanos, a aquellos que viven en la impiedad, aquellos que son impíos, que están cercanos a la iglesia, que están al lado del evangelio, pero que son unos apóstatas. El apóstata se define como aquel
que se desvía de la verdad. Es aquel que está en medio, pero que en realidad cuando viene y sale a flor su fruto, es una persona totalmente opuesta a la verdad de Dios. Tanto así que el texto inicia haciendo una comparación de esta apostasía a través de Moisés, cuando dice que aquellos que por 2 testigos eran acusados morían irremediablemente. ¿Por qué? Porque estaban en medio del pueblo, el pueblo que Dios había escogido, no por nada que hubiera en él, sino porque Dios quería revelarse a este pueblo, y en medio de este pueblo están los que habitan en medio del pueblo, pero no cumplen lo que dice el pueblo. ¿Y ellos qué hacían? Morían irremediablemente. Asimismo, en medio nuestro hay personas que dicen amar a Dios, pero con sus actos muestran todo lo contrario. Con sus actos muestran un corazón duro, no regenerado, que termina torciendo las escrituras, torciendo la palabra, que pisotean la sangre de Cristo, no la valoran, como dice 1 de Pedro 1:19, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Para aquel que es creyente verdadero, la sangre de Cristo es preciosa, porque comprende el padecimiento del Señor, el derramamiento de su sangre, como aquella que fue usada para limpiar la conciencia, para limpiar el corazón, para transformar la vida. Pero aquellos que la pisotean son los que aparentan vivir conforme a Dios, pero en realidad viven en enemistad contra Él. Dicen que aman a Dios, pero afrentan a la verdad, afrentan al Espíritu de verdad, porque su engaño e incredulidad los lleva a pisotear el nombre del Hijo de Dios, a blasfemar el nombre de Cristo. Y estas personas son mencionadas como la cizaña. Son los apóstates, impíos y cizaña. Dice Mateo capítulo 13, versículo 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diría a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, para recoger el trigo en mi granero. Es decir, que estos hombres o este tipo de hombre impío crece en medio de la iglesia, pero cuando su fruto reluce, deben ser llevados al fuego, cayendo en las manos del Dios vivo. Dice el texto que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Y por qué dice esto? Porque el que envía al infierno, mis hermanos, no es el diablo. El que envía al infierno es Dios mismo, quien es el juez supremo, quien juzgará a los vivos, a los muertos, y quien dará a cada cual conforme le corresponde: vida para aquellos que creyeron en Cristo, y muerte y condenación eterna para todos los que vivieron en enemistad contra Él. Así que es el juicio de Dios, y es horrendo caer en esta expectativa de juicio, porque no habrá más oportunidades, no habrá más opciones, no escucharán la verdad, no escucharán el Evangelio, vivirán separados de Dios eternamente, recibiendo el justo castigo por su maldad. Así que en esta mañana nosotros debemos pensar y meditar que no nos podemos esconder en la iglesia cuando realmente de pronto hay aquí estamos viviendo en mentiras, en engaños, teniendo por inmunda la sangre de Cristo, aparentemente haciéndonos ver como si viviéramos en santidad. Estas personas son como Judas, que caminaba en medio del Señor, que tenía la presencia de Cristo encarnado al lado de él, que se hizo pasar como su amigo íntimo, pero en realidad vivía en enemistad contra él, y fue llamado el hijo de perdición, y recibió la ira de Dios. Así que basta ya de la hipocresía, una que aparenta. Basta ya de vivir a espaldas de Dios. Debemos vivir siempre conforme a su voluntad. Debemos nosotros entender que un día en la muerte será revelada la cizaña del corazón. Puede ser claramente en vida,
o puede ser después de la muerte, pero siempre se terminará mostrando lo que cada persona es. Este texto nos está a nosotros llamando y exhortando a que, siendo creyentes, tenemos que vivir como lo que somos, como hijos de Dios, entendiendo y habiendo comprendido el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, viviendo vidas en santidad. No podemos estar en medio de la congregación de los santos y deleitarnos en el pecado, porque eso nos hace hipócritas, mentirosos, engañadores, fariseos, que tenían la letra muerta del mandamiento, pero odiaban el espíritu del mandamiento, solo para tener apariencia externa de verdad, cuando su corazón estaba carcomido de la corrupción del pecado. Así que, mis hermanos, vemos nosotros que este tipo de personas no es como si fuera un creyente que se aparta del estado de gracia, es que nunca fueron creyentes, nunca su corazón fue regenerado, nunca su corazón fue partícipe de la gracia salvífica obtenida por el sacrificio de Cristo. Simplemente eran imitadores, aparentaban vivir como creyentes, pero no eran verdaderos creyentes. Y a esto se está exhortando la palabra en su tiempo a la audiencia que era el pueblo hebreo, y nos exhorta a nosotros también, para que si decimos que somos creyentes, si decimos que somos cristianos, seamos responsables por lo que estamos diciendo y haciendo, porque tenemos que tener testimonio de la verdad y testimonio de que somos hijos de Dios, viviendo conforme a la voluntad del Señor, no viviendo apartados de Él. Porque recordemos que el verdadero fruto del regenerado es amar a Dios, es anhelar las cosas celestiales, es amar los mandamientos del Señor, es vivir una vida para la gloria de Dios, como lo vamos a ver en el segundo punto. El segundo punto es un recordatorio que fortalece. Ya teniendo en mente lo que es aquel que imita, que se aparta, que es un apóstata, ahora el texto nos lleva a mostrarnos las características de aquellos que creen verdaderamente, cómo viven su vida como creyentes. Y en este punto nosotros tenemos que ver lo que hace aquel que es verdaderamente iluminado. Vamos a ver un contraste. Por un lado están aquellos que anhelan el deleitarse en el pecado, viviendo aparentemente como cristianos, y por otro lado están los que viven verdaderamente como creyentes, entendiendo que el texto está diciendo aquí claramente que deben recordar. ¿Y qué deben recordar ellos? Dice: traed a la memoria los días pasados, en el versículo 32, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Él les recuerda. Recordemos que esta carta, por su contexto histórico, esta epístola, fue escrita antes de la destrucción del templo de Jerusalén, es decir, entre el año más o menos 65 al 70 después de Cristo. En ese momento el emperador que gobernaba el imperio romano era Nerón. El emperador Nerón tuvo más o menos 5 años de inicio de su gobierno en el que no persiguió a los cristianos, pero después de que hubo el incendio de Roma, él acusó a los cristianos de haber incendiado Roma, aunque muchos historiadores dicen que él mismo fue el que provocó ese incendio. Pero para tomarlos como chivo expiatorio, empezó una persecución contra los cristianos. Y todos los creyentes de ese momento eran martirizados, perseguidos, arrestados. Hay una referencia que hace el historiador Tácito que me gustaría leerles,
la voy a leer textualmente. Él dice así, sobre lo que hacía el emperador Nerón. El caso es que se comenzó por detener a los que confesaban abiertamente su fe, y luego por denuncia de aquellos a una ingente multitud, y resultaron convictos no solo de la acusación del incendio, sino del odio al género humano. Pero a su suplicio se unió el escarnio, de manera que perecían desgarrados por perros tras haber